Señores asambleístas, de conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, declaro una comisión general para escucharle al señor ministro de Energía. Le pido, señor secretario, que le haga ingresar al señor ministro. Hola, 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 hola. Señor ministro, señores asambleístas, hay varios procesos de control político sobre el tema inherente a los apagones eléctricos. Algunos están dentro de los tiempos y cercanos a completarse. Hay la intención explícita de un grupo de asambleístas que querían cambiar el orden del día. Me parece que deberíamos escucharle al ministro y con esa información pues todos quedaremos suficientemente informados. Señor ministro, todos tenemos expectativas de que su explicación sea suficientemente contundente, objetiva, para poder tener realmente nosotros un juicio justo e imparcial. No le sorprenda que de su propia intervención se deriven nuevas solicitudes de información y le pedimos toda la colaboración para que nos pueda hacer llegar en el tiempo que nuestra ley lo exige o antes. Señor ministro, tiene usted la palabra. Puede usar el atril. Perfecto. Listo. Creo que va a ser su presentación. Muy buenos días, señor presidente de la Asamblea, señoras, señores asambleístas. Agradezco por recibirme en el Pleno, pues como ministro de Electricidad considero mi obligación informar sobre la situación del sistema eléctrico ecuatoriano, sobre las acciones que hemos tomado frente a la crisis energética del país. Con el fin de presentar la crisis energética que atraviesa actualmente el país, con el fin de revisar la situación eléctrica ecuatoriana, he propuesto 3 temas fundamentales para centrar el análisis y informar con relación a los racionamientos de energía eléctrica, informar con relación a la crisis y a la situación actual que vive el sector eléctrico ecuatoriano. Hablaremos sobre el sector eléctrico, sobre la crisis energética y las acciones para enfrentar la crisis. El sector eléctrico. Creo que es fundamental, previo a analizar la situación y la crisis que atraviesa el país, hacer un con relación a algunos temas históricos que se han dado con relación al sector eléctrico ecuatoriano. Recordemos que en el año de 1995 se produce una severa crisis energética y se dan racionamientos de energía entre agosto del año de 1995 y enero del año de 1996. 6 meses de racionamiento afrontó el país. Antes de la fecha de los racionamientos ya se hablaba con relación a buscar una solución integral al sector eléctrico ecuatoriano, pero luego de que se produce esta crisis, acelera la aprobación de una nueva ley del régimen del sector eléctrico. En el año de 1996 se produce la aprobación de una ley del régimen del sector eléctrico en el que fundamentalmente se apuesta al mercado el desarrollo de un sector estratégico como el sector eléctrico ecuatoriano. Pero recién en el año de 1999 inicia a funcionar el modelo implementado en la ley del régimen del sector eléctrico, inicia el funcionamiento de un modelo privatizador, delegando al sector privado la responsabilidad sobre la expansión de la generación de energía eléctrica. No se concretó el tema de la privatización gracias a la lucha de los ciudadanos y ciudadanas del país.
¿Qué implicaciones tiene la ley del régimen del sector eléctrico ecuatoriano? Se elimina la responsabilidad del Estado en el desarrollo del sector eléctrico ecuatoriano. Se liquida el INESEL, un gran error. El INESEL, recordemos todos que es el constructor del gran sistema nacional interconectado, de esta red de transmisión que es la columna vertebral de cualquier sistema eléctrico ecuatoriano. Además, INESEL inicia la construcción de los principales proyectos hidroeléctricos que hasta el día de hoy funcionan con total normalidad. Se da una ausencia en la planificación por parte del Estado, lo que provoca una desarticulación en el desarrollo del sector eléctrico, siendo este uno de los mayores errores del modelo. El fracaso fue general, no solo en el Ecuador, sino en muchos de los países que implementaron este modelo de gestión para el desarrollo del sector eléctrico. ¿Qué otras implicaciones tiene la ley del régimen del sector eléctrico que se aprobó en el año de 1996? En una década, 10 años, desde 1996, las inversiones en generación de energía eléctrica, responsabilidad del sector privado, fueron mínimas e insuficientes. Apenas en una década incrementamos el 7% de la capacidad instalada. Si nosotros hacemos correlación con el crecimiento de la demanda, el crecimiento de la demanda es algo muy cercano al 7%. Es decir, nosotros teníamos que haber crecido en capacidad instalada en proyectos de generación hidroeléctrica y térmica también en un 7%, pero lamentablemente en una década tuvimos un crecimiento en la oferta de generación de apenas del 7%. Se implanta un modelo de mercado, un modelo marginalista para la fijación de los precios de energía en el sector eléctrico, atrayendo únicamente generación oportunista, barcazas, generación térmica costosa, incompatible con la visión de mediano y largo plazo. Llegaban esta generación térmica, no era atractivo el negocio y se retiraban. Esta es un poco la historia de la generación térmica también en el país. Hay más implicaciones de la ley del régimen del sector eléctrico, de este entorno jurídico que se manejó en más de una década. Como ejemplo, el Fondo de Solidaridad, por disposición constitucional y legal, estaba impedido de invertir sus propios recursos disponibles en sus propias empresas eléctricas, las empresas de distribución y generación, y tenía esas disponibilidades más bien que mantener, ¿no es cierto?, en depósitos en la banca a plazo fijo. Esta era la realidad. El sector eléctrico colapsando, pero teníamos nosotros el dinero, disponibilidades del Fondo de Solidaridad en la banca. Al haberse delegado la inversión al sector privado, el artículo 26 de la ley del régimen del sector eléctrico es clarísima, el Estado no podía incluir rubros en su presupuesto de inversiones para el sector eléctrico ecuatoriano. Estaba prohibido. Finalmente, el Estado tampoco podía otorgar garantía soberana para financiar proyectos hidroeléctricos, proyectos de generación eléctrica, y como consecuencia, muchos de los proyectos que estaban concretados con estudios no consiguieron el cierre financiero y no pudieron ser ejecutados. En el año de 2007, ya en este gobierno, en el gobierno del economista Rafael Correa, sí, se logra reglamentar el uso de los fondos FEICE, unos fondos para la inversión en el sector eléctrico e hidrocarburífero. Y por fin se puede viabilizar disponibilidad de los recursos del Estado para invertir en proyectos de generación hidroeléctrica únicamente. Recién en el año 2007 existe la posibilidad, ¿no es cierto?, de viabilizar esos recursos para generar proyectos hidroeléctricos. A partir del año 2007, por fin comenzamos a manejar una agenda importantísima de proyectos hidroeléctricos con el fin de conseguir una soberanía energética, señoras y señores asambleístas. Pero para destrabar todas estas restricciones legales, jurídicas, para corregir estas